Pues nada, aquí los dos elegidos. Podríamos hacer básicamente como una representación, ¿no?, de las tres personas del verbo con los tres que estamos aquí. Bien, pues nada, para que sea más doloroso para vosotros dos, mis escogidos discípulos, pues voy a esta vez no apoyarme sobre imágenes, sino permitir directamente que el verbo pues os traspase en la medida de mis capacidades. Hoy traigo más material que nunca, por si hacía razón de que he vuelto a traer pues todo lo de los padres de la Iglesia que me dejé sin decir en la primera sesión sobre filosofía de las artes en el medievo. Hoy vamos a hablar de la segunda parte. No he traído imágenes más que nada porque en realidad hubiera sido prácticamente esquizofrénico al mismo tiempo contemplar la teoría, cómo evoluciona poco a poco de manera muy lenta pero firme, pues todo lo que tiene que ver con la concepción de lo bello, de la retórica, de la poética y de las artes en general durante el medievo, y atender a la praxis concreta de los artesanos por otro lado, ¿no? Quiero decir que sería como para dar dos clases, igual que dimos dos clases sobre Roma, una sobre las letras y otra sobre las artes, pues aquí también habría que hacer más o menos lo mismo, ¿no? Sobre todo porque la teoría de las artes en el medievo, en el medievo tardío, vamos, en el bajo medievo, siglos más o menos pues 12, 13, a veces incluso 10, 9, pues es un arte bastante anónimo, vamos, la teoría es bastante anónima en el sentido de que hay una serie de definiciones genéricas, como es el caso de, por ejemplo, el arte es la recta razón de lo factible, que está, por ejemplo, en la Suma de Santo Tomás, o el arte es el principio de acción y la reflexión sobre lo hecho, que está en la Suma de Alejandro de Ales, que vienen repitiéndose estas frases desde Cicerón, pasando por Mario Victorino, Isidoro de Sevilla y Casiodoro, sin que nadie pues atribuya esta frase a ningún autor en concreto, sino que parece que es como una especie de zeitgeist, de opinión común que todos comparten, ¿no? De hecho, aunque están de acuerdo en considerar que las artes es, insisto, la recta razón de lo factible, discrepan estas fuentes acerca de la etimología del término arte. Así, sobre las artes y las disciplinas de las artes de Casiodoro, se sostiene que ars proviene del latín arctare, obligar, porque lo esencial de las artes son las reglas, las normas. Sin embargo, en el libro 20 de las etimologías de Isidoro de Sevilla se afirma que proviene del griego arete, virtud, porque lo esencial del arte no son las normas, sino la facultad de hacer, la virtud operativa. Bien, aquí en general se entiende que el arte es análogo a la prudencia, lo veremos más adelante en todas las equiparaciones o relaciones de identidad que se establecen entre lo bueno y lo bello, y de esta forma pues se dice que del mismo modo que la prudencia regula el juicio práctico sobre situaciones contingentes en las que actuar y aspirar al bien del hombre, el arte, según las definiciones que más o menos se van traspasando de una suma a otra, es la regulación de las operaciones sobre materiales físicos, como el caso de la estatuaria, pero también mentales, como es el caso de la lógica o la retórica, ¿vale?, para producir una obra. Entonces se habla de la bondad de la obra. Bien, ¿por qué el arte y no nada? Podríamos preguntar en términos ontológicos. Bien, aquí se anticipa una posición que muchos consideran específicamente renacentista, que es la que nos encontramos en Pico de la Mirándola, en su discurso sobre la dignidad del hombre, a saber que el hombre tiene artes, esto es, tiene técnicas, porque carece de atributos, que es también lo que aparece en el famoso mito de Prometeo, ¿no?, en Protágoras de Platón. Como el hombre no tiene ni alas, ni colmillos, ni garras, tiene que, digamos, crearse él mismo sus atributos a través de la tecnología de las artes. El arte no imita, sino que principalmente perfecciona la naturaleza, como dice, por ejemplo, Juan de Salisbury en su Metalógico, donde dice lo siguiente: el arte ofrece casi un camino abreviado con respecto al largo recorrido de la naturaleza para lo que puede hacerse y genera, como ya he dicho, la facultad de llevar a cabo lo difícil. Por eso los griegos denominan méthodon al razonamiento conciso, métodos, como he sabido, tiene que ver con el camino recto, o sea, meta-odos, tiene que ver sobre el camino, ¿bien? El razonamiento conciso que evita el derroche de la naturaleza y dirige su tortuoso curso, de modo que resulte más correcto y más fácil lo que es útil hacer. La naturaleza, en efecto, aunque es ágil, no alcanza, si no se la enseña, la facilidad del arte, y aún así es madre de todas las artes y les confiere la razón como nodriza para que progresen y se perfeccionen. Del mismo modo, para San Buenaventura, en el mundo obran tres fuerzas: Dios, que obra sobre la nada; la naturaleza, que obra sobre el ser en potencia, de Aristóteles; y el arte, que obra sobre la naturaleza, y esto es, que presupone el ente completo, ilemórfico, compuesto por acción y materia.
Ahora bien, no todas las artes tienen la misma capacidad creativa. Para la mayor, estamos hablando un poco en términos genéricos, estamos aproximándonos un poco. Es que son muchos autores realmente y, como digo, también hay muchos tratados que son anónimos y está todo un poco bastante... No es un tema central, con lo cual hay que ir muy... A veces incluso hay que leer más allá de lo que los propios autores decían literalmente, ¿no? Así, por ejemplo, tenemos un famoso libro, el libro La novela de la rosa, que es de donde se apoya Umberto Eco para escribir El nombre de la rosa, de Jan Moyn, en el que aparece un mendigo que quiere aprender los arcanos del arte y se arrodilla para que le enseñen lo que él llama la ciencia, ¿no?, del arte. Y aprovecha en ese momento el novelista para hacer una pequeña reflexión sobre la impotencia del arte literario en comparación con el arte alquímico. Aquí ya nos encontramos en un momento de transición. El Renacimiento se ha solido vender como pues, la apoteosis de la razón frente pues, a una especie de medievo muy supersticioso. Pero en términos filosóficos, en términos científicos yo no estoy diciendo que no sea así, pero desde luego en términos filosóficos es más bien lo contrario, porque si por algo se caracteriza el Renacimiento, como vemos en la clase sobre el tema, es por la recuperación de la astrología, por la aparición muy potente de la alquimia, por la aparición de una serie de disciplinas medio mágico-chamánicas que el medievo, sobre todo la escolástica católica, pues había más o menos opacado o considerado imprudente. Corre la mitología de que las persecuciones de brujas se realizaron durante el medievo, pero es una persecución típicamente renacentista, porque los medievales simplemente negaban la existencia del demonio, ¿no? No solamente negaban la existencia del demonio porque estaban combatiendo políticamente pues, a los cátaros y a una serie de herejías que eran maniqueas, estos que consideraban que el mal es una entidad sustantiva y no simplemente la ausencia de bien, la ausencia de existencia y de ser, sino también porque no le concedían veracidad a la posibilidad de la magia, frente a lo que serán pues, todos los alquimistas renacentistas que sí que creerán que el demonio te puede engañar, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un libro muy bueno al respecto que se llama Calimán y la bruja, escrito desde una perspectiva feminista, de una autora italiana llamada Silvia Federici, donde trata precisamente la correspondencia muy estricta que hay entre expropiación de los bienes comunales, que esto está teorizado por Karl Marx y luego posteriormente por Karl Polanyi, y la expropiación del cuerpo de las mujeres, sobre todo con la quema de las brujas y la expropiación de los saberes biológicos que ellas desempeñaban en los bosques o en las reuniones comunales, a comienzos precisamente de la Edad Moderna y no en otro lugar, ¿no? Bien. Bueno, pues como digo, dice lo siguiente, Moyn, en su novela de la rosa: la literatura solo puede evocar, pero no puede crear, y aquí empieza la cita: los caballeros sobre hermosos corceles, recubiertos todos de armas azules, amarillas, verdes o veteadas de otros colores, los pájaros en la espesura, los peces de todas las aguas, las fieras salvajes que vagan por los bosques, todas las hierbas, cada flor que donceles y mancebos van a recoger por las selvas en primavera, ¿no? Bien, las selvas entendido en el sentido de los bosques, la silva, ¿no? Muchas de las cosas estas o las he intentado traducir yo, o bien me he apoyado también a veces en traducciones un poco antiguas, así que no os extrañéis si hay ciertas, como digo, faltas de correspondencia entre el sentido que le daban entonces a ciertos términos y el sentido que le damos a día de hoy a esos mismos términos. Bien, hay una distinción evidente que ya mencionamos en la clase cuando hablamos de las artes, pero que aquí conviene recuperar, que es la distinción entre las artes intelectuales y las artes mecánicas. Esto es una distinción que hereda la Edad Media básicamente a través de Galeno, el famoso médico hipocrático. Varios autores elaboran su sistema de las artes sobre esta digamos, teoría de Galeno. Más o menos establecen que las 7 artes son las siguientes: la ars victuaria, esto es el arte de los alimentos; la lanificatoria, de los vestidos; la arquitectura, el cobijo; la sufragatoria, de los medios de transporte; la medicinaria, el arte de la curación; la negociatoria. Estoy hablando por supuesto de las artes mecánicas, porque las artes liberales ya sabemos cuáles son, ¿no? El trivium y el quadrivium. Bien, se establece una correspondencia entre esas 7 y otras 7 mecánicas que se tienen que dar ad hoc. Bien, estamos negociatoria, que es el intercambio de mercancías, y la militaria, que es la defensa ante el enemigo. Bien, hay diversas, esto es más o menos la división canónica que la ofrece Rodolfo de Campolungo, pero hay muchas más. Así pues tenemos que, por ejemplo, la lista del sistema de las artes ofrecido por Hugo de San Víctor, quien, para justificar la superioridad de las artes intelectuales sobre las artes serviles, algo que para Aristóteles venía de suyo, ¿no? Digamos, la superioridad de lo intelectual sobre lo manual,
pero que para los medievales evidentemente no es tan evidente ni mucho menos, se ve obligado a vincular etimológicamente el término mecánico con moecari o moechari, dependiendo de cómo lo pronuncies, que significa en latín cometer un adulterio. Así se convierte en el medievo algo que en Aristóteles era la mera conciencia elitista de clase en una especie como de servidumbre moral, ¿no? Quiero decir que las artes serviles no es que las hagan los siervos, sino que son serviles porque están vinculadas con algún tipo de pecado original que no sabemos exactamente cuál es, ¿no? Bien. Junto con este sistema de las artes, pues tenemos también el de Rodolfo de Campolungo, pues que también se le llama, como son autores que se les ha llamado tanto por su nombre en latín como su nombre en castellano, pues a veces se le llama Rodolfo de Longchamp o Rodolfo de Campolungo. Bueno, hay muchos, igual que Grosseteste. Al fin y al cabo, Roberto Grosseteste, que es como se llama un escolástico muy conocido de la época de San Tomás. Grosseteste lo único que significa es cabezón, básicamente. Que tiene, igual que Platón, eso significa que tiene las espaldas anchas, ¿no? Pero bien. Domingo de Gundil Salvo también tiene un sistema de las artes, que es el que básicamente populariza la idea de que la poética, la gramática y la retórica caen todas bajo el paraguas de la elocuencia, lo cual supondrá pues una gran merma para la construcción de una poética y de una retórica independientes de la idea simplemente de la elocuencia, es decir, que se pierde todo lo que fue la tradición de Horacio y precisamente lo interesante de la aparición de poetas, digamos, que se consideran como autores al nivel de la música o de las bellas artes, es cómo se recupera pues la idea vieja de Horacio, de Homero, ¿no? De que el poeta al fin y al cabo también está inspirado por las musas y de hecho por las más destacadas entre las musas. Bien. La primera gran contribución de los medievalistas españoles, los medievalistas europeos a la teoría de las artes modernas no se debe buscar, a mi juicio, en la escolástica del siglo XIII, aunque vamos a estudiarlo, vamos a mencionarlo, sino en los libros carolinos atribuidos a Alcuino de York, pero que recientemente parece que son más bien obra de Teodulfo de Orleans. Estos libros carolinos, escritos bajo la égida de Carlomagno, son básicamente una respuesta a la decisión que se toma en el Concilio de Nicea del año 787, en la que se restablece en medio de la iconomaquia bizantina el culto a las imágenes. Los teólogos carolingios básicamente adoptan una posición intermedia, en el debate que ya vimos en la clase sobre Bizancio, entre los iconódulos y los iconoclastas, criticando básicamente el marco de la discusión. Ellos consideran que si es absurdo, argumentando ad hominem, si es absurdo adorar una imagen sagrada, igual de absurdo es destruirla como si fuera algo peligroso, pues las imágenes tienen una esfera de validez autónoma, podríamos decirlo en términos contemporáneos. El arte es moral y teológicamente neutro, puede ser juzgado pío o impío dependiendo de quién lo ejerza, pues en la imagen no hay nada que adorar o venerar más que la técnica e el ingenio del artista. Esta es la clave para el surgimiento del concepto de artista y de genio, básicamente, no en otro lugar, sino en el Occidente, precisamente porque lo importante no es si se representa a una determinada figura o no, sino la técnica y el ingenio, como están diciendo aquí Alcuino o alternativamente Teodulfo, del que ejerce ese arte, ¿no? Pues en la imagen no hay nada que adorar, como digo, más que la técnica y el ingenio del artista. Así, la obra no tiene valor porque represente a un santo o a un laico, sino por los materiales y el estilo que utiliza. Teodulfo pone un ejemplo maravilloso, que es el caso de un cuadro en el que aparece una madre con un niño en brazos. Sabemos que es una Theotokos, sabemos que es la Virgen con Cristo, porque lo pone en el título, pero podría tratarse perfectamente de Venus y Eneas, de Alcmena con Hércules o de Andrómaca con Astianacte, ¿no? Entonces, aquí nos encontramos con algo increíble, que es la valoración de las obras de arte como pertenecientes a una esfera autónoma del juicio estético, que no está vinculado directamente con lo religioso, y que no obstante no degrada al artista a la condición de mero decorador, sino que le eleva le eleva por encima incluso de la dimensión teológico musaica que tenían los artistas en Grecia, para convertirle en un genio creador, en una persona con ingenio y con técnica. Bien, esto es lo interesante aquí. Es una estética de la pura visibilidad, pero que sin embargo reconoce muchísimo y sienta las bases para lo que luego será el sistema de las artes en la Edad Moderna. Por eso es importantísimo, y estoy muy triste que no se dé el medievo como se debería dar,
aunque yo tengo constancia de que en Historia del Arte pues tenéis profesores, prácticamente todos los mejores profesores de todas las facultades de Historia del Arte en España son precisamente los de medievo, porque se dejan de chorradas filosóficas y van a las cosas mismas y realmente hacen un trabajo muy necesario, que consiste básicamente en reivindicar que esos aproximadamente 1000 años que van desde la caída de Roma hasta el descubrimiento de América, pues no son, pues eso, no es una especie como de página en blanco, sino todo lo contrario, es el momento en el que se produce toda transformación, ¿no? Y que los medievales, lejos de vivir de espaldas a la antigüedad, estaban permanentemente apelando a ella, y del mismo modo que los romanos eran quizá demasiado modestos al atribuir demasiadas cosas a los griegos, lo mismo sucedía seguramente con los medievales, ¿no? Lo cual ha creado pues también toda la mitología dánica de los renacentistas, como quitándole el velo del oscurantismo y el misticismo, cuando lo que se dedicaban, como ya hemos dicho, pues es a prácticas ocultistas, chamánicas, alquímicas, que no tenían nada que ver con la racionalidad filosófica escolástica. Bueno, por si queda alguna duda, yo creo que el momento más elevado de toda la historia de la filosofía occidental, en términos estilísticos, es San Agustín, y en términos de forma, por hablar en términos aristotélicos, en términos de forma claramente San Agustín. De hecho, lo que he traído para más tarde, si nos queda tiempo, pues son algunas frases simplemente así lapidarias de San Agustín para que os eleve un poco el espíritu. Y en términos de contenido, para mí no hay mejor filosofía que la escolástica entre el siglo XII y el siglo XVI. A partir de ahí ya, con Descartes y todo lo demás, va un poco la cosa en picado, barrena. Bien, hasta el día de hoy, que bueno, que ya la filosofía no existe, ¿no? Bien, bien, entonces seguimos. Sí, como digo, junto con estos tratados del año del siglo XVIII, pues tenemos en el siglo ya XI, siglo VIII, perdón, en el siglo XI tenemos el esquema de las diversas artes de un tal Teófilo, ¿vale? Que es un manuscrito encontrado por Lessing en la biblioteca de Wolfenbüttel, en el que se expone de una manera ya bastante clara pues la idea de que el artista es una especie como de genio, un dios de segundo orden, que es capaz de crear porque está hecho a imagen porque él mismo es una obra de arte y está hecho a imagen y semejanza de un gran artista que es precisamente Dios. El artista básicamente tiene una vena creativa que viene de la mano del amor hacia la morada del mundo creado, y su trabajo consiste en ejercer los 7 atributos divinos insuflados por la gracia y el Espíritu Santo, a saber, la inteligencia divina que le da la variedad del arte y su medida, el consejo divino que le permite transmitir a sus discípulos los arcanos del arte, es decir, que el arte es al mismo tiempo pues ingenio, pero también técnica, y por lo tanto se puede transmitir en parte a los discípulos, pero también Dios le insufla al artista la fuerza divina que es la fuente de su perseverancia en la ejecución de la perfección. Sobre esas bases teológicas nos encontramos con que este tal Teófilo dicta una serie de preceptos prácticos que son muy interesantes. Yo recomiendo mucho leerlo, el libro, que está en latín en internet. Principalmente tiene un gusto muy refinado en todo lo que tiene que ver con el arte del vidrio, pero también con la pintura en general, con los cuadros de grandes dimensiones, y así aboga, una cosa que no se llevaba para nada en la época, por utilizar figuras geométricas, flores, hojas, pájaros, insectos e incluso figuras humanas desnudas para rellenar ciertos cuadros de gran tamaño. Bien. El Nalano de Lille, en su Anticlaudiano, todo esto es más o menos de la misma época, siglo XII, ya estamos en el siglo XII, reza lo siguiente, es un poema, dice lo siguiente: oh milagros nuevos de la pintura, que lleva a ser lo que no podía llegar a ser, la pintura emula de la verdad, juega con nueva arte, convierte las sombras de las cosas en cosas y en verdad transmuta cada mentira, ¿no? Entonces, básicamente, la verdadera alquimia son precisamente las artes que convierten, como hemos dicho, pues las sombras de las cosas en las cosas y la mentira en verdad, etcétera, lo que no podía ser en algo que sí que puede ser, etcétera, etcétera. Bien, vamos a hablar un poco de la poética. Vamos a ir saltando un poco de la poética a la teoría de las artes, como digo, porque todo está bastante abigarrado y tampoco tiene mucho sentido ir cronológicamente, porque, como digo, se van repitiendo muchos temas y simplemente son pequeños matices los que se van estableciendo entre ciertos autores, ¿no? Entonces, más o menos voy cogiendo simplemente los autores que me parecen más golosos para cada tema que tienen algo que decir, ¿no? Bien. Sobre el tema de la gramática y la métrica, es interesante ver pues cómo de lo que hemos visto, que es la subordinación de ambas a la elocuencia, ya en Gundisalvo, hay en su libro de División y Filosofía,
de la división de la filosofía, se establece una distinción entre la poética como una disciplina autónoma y el resto de las artes que tienen que ver con la elocuencia. Esto, por supuesto, no es algo que va poco a poco penetrando en el inconsciente colectivo, por llamarlo de alguna forma, y no es hasta el siglo XII, con Juan de Salisbury, hasta que se aconseja a los autores, se aconseja leer a los autores clásicos según el método de Bernardo de Chartres, y se articula el primer debate moderno sobre es que también la definición de moderno es muy polémica, ¿no? Pero vamos, del medievo, básicamente, después de los romanos, entre antiguos y modernos, en este caso, en la polémica que se establece entre la escuela de Orleans, los verbalistas y los antitradicionalistas, ¿no? Gente como, por ejemplo, Mateo de Vendôme, Godofredo de Vinsoff, Everardo el Alemán y Juan de Garlande, ¿vale? Esto... no tengo mucho tiempo, tampoco tiene mucho sentido que nos metamos aquí en cuestiones poéticas, así que simplemente lo menciono como un tema paralelo al desarrollo y reconocimiento de las artes plásticas. Bien, vamos a entrar un poco en el tema de lo bueno y lo bello. Aquí, evidentemente, hay una indistinción que proviene de Cicerón pasando por Agustín, ¿no? Así, Isidoro de Sevilla, en las sentencias, afirma que lo pulcrum es lo bello de por sí y lo aptum es lo bello en función de algo. Y lo mismo esa misma identidad se establece básicamente entre el decorum y el honestum, el decoro estético y la honestidad moral. Pero conforme va avanzando el medievo, porque Isidoro de Sevilla es eso, siglo VII, más o menos, conforme avanza el medievo nos encontramos con que empieza ya a distinguirse poco a poco lo bello de lo bueno. Un criterio muy interesante para simplemente ver cómo poco a poco se va fraguando esa distinción es ir analizando las diversas traducciones al latín que se hacen del libro principal, que se convierte cuyos comentarios pues son principalmente la fuente más importante de la estética medieval, que es el libro de los nombres divinos del Dionisio Areopagita, ¿vale? En los nombres divinos de Areopagita pues hay un famoso párrafo, el párrafo 133 del capítulo 4, en el que se habla de lo bello, ¿no? Y así vemos como hay una evolución muy tajante entre la primera traducción que se hace al latín de este libro, desde el griego, hecha por Ilduino en el siglo IX, donde se traduce kalos o calón por bonum, por bueno. Sin embargo, 3 siglos más tarde, Juan de Sarrasín, en el siglo XII, ya lo traduce por pulcrum, por pulcro, por bello, ¿no? Así nos encontramos, ¿qué ha pasado exactamente en esos 3 siglos? Pues han pasado muchas cosas. Entre el Duino y Sarrasín básicamente ha pasado el final de los siglos bárbaros, el renacimiento carolingio, el humanismo alcuino y de Rábano Mauro, la superación de los terrores del año 1000, que como ya vivimos, pues tampoco eran tan grandes esos terrores, pero eran más o menos reales. Aparece un sentimiento de positividad en la vida bastante fuerte. La evolución del feudalismo a las civilizaciones municipales, las primeras cruzadas, el desbloqueo del comercio y también el románico con la peregrinación a Santiago. Bien. No obstante, como digo, a pesar de este conato de distinción, pues nos encontramos todavía ya en el siglo XIII con que pues más o menos siguen siendo idénticos lo bueno y lo bello, ¿vale? Bien, tenemos por ejemplo el Tratado de lo bueno y de lo malo de Guillermo de Auvergne. Ya sabéis que para el francés yo soy un negado, sin más, entonces no me voy a ni siquiera molestar en pronunciarlo bien. Auvergne, entonces en el 1228, donde afirma que la acción honesta, del mismo modo que la belleza complace a quien la ve, es aquella que genera una belleza interior en la medida en que deleita el ánimo de quien la intuye e induce a amarla. Aquí, evidentemente, la analogía entre la belleza y la bondad, como digo, está sacada de Cicerón, Agustín, pero también aquí se cita ya a Aristóteles, porque estamos en el siglo XIII y ya se ha empezado a traducir buena parte de la obra de Aristóteles, en concreto la retórica, que venía, como sabéis, a través de la tradición islámica con la Escuela de Traductores de Toledo. Y en la retórica Aristóteles dice lo siguiente: es bello lo que siendo preferible por sí mismo resulta digno de elogio, o lo que siendo bueno resulta placentero en cuanto que es bueno. Vale, esta es la misma posición que tienen prácticamente todos los comentaristas, como ya he dicho, el Dionisio Areopagita, de la década de 1240, porque esto ya el siglo XIII sí que se puede medir por décadas, porque realmente la evolución que hace la escolástica en muy pocos años, de estar prácticamente en mantillas a la Suma Teológica de Santo Tomás, que como digo, a mi juicio, pues es el pico más alto de la filosofía occidental, es increíble, ¿no? Entonces, bueno, en el 1240, pues aparecen Tomás Gallo y Bercedil y Guido Roberto Grosseteste, ¿vale? Quien establece que la belleza no se distingue realmente, quiero decir que lo bello y lo bueno refieren extensionalmente a las mismas cosas son buenas y bellas al mismo tiempo, pero difieren
secundum rationem, esto es, según razón, o podríamos decirlo a día de hoy, difieren conceptualmente, ¿vale? Esto, por poner un ejemplo de lógica contemporánea, la extensión del concepto animales con hígado es la misma que la extensión del concepto animal con riñón. No hay ningún animal que tenga bazo que no tenga riñón. Pero eso no quita que, siendo extensionalmente iguales, quiere decir que refieren a las mismas cosas, no tengan sentidos distintos, ¿vale? La distinción entre sentido y referencia. Los términos tienen sentido, tienen intencionalidad, pero también tienen extensionalidad. Entonces la idea que está de fondo es básicamente esa. Lo bello y lo bueno refieren a las mismas cosas, pero sin embargo significan cosas distintas, ¿vale? Entonces aquí, claro, por eso es por qué se produce esa especie como de coincidencia accidental entre lo bello y lo bueno siendo distintos en sentido. Bien, dice lo siguiente, Roberto Grosseteste respondiendo a esta pregunta. A Dios se le dice bueno en cuanto que conduce a todo al ser y al respectivo bien y lo hace progresar y lo perfecciona y lo conserva en ese estado, y se le dice además bello en cuanto que produce la armonía entre todas las cosas y dentro de cada una en su propia identidad. Entonces, como veis aquí, el concepto que se tiene de lo bello es el de la armonía, que es una armonía al mismo tiempo moral, pero que también es musical, y esto tiene que ver mucho con el desarrollo, evidentemente, del canto gregoriano, lo vamos a ver inmediatamente después. Bien. Estamos aquí en la distinción entre lo bello y lo bueno. Un tratado importantísimo para abordar este tema pues es la suma tradicionalmente lo que se llama suma Alexandri. Esto es una suma atribuida tradicionalmente a Alejandro de Jales o de Ales, pero que se ha descubierto filológicamente que en realidad son varios autores, pues junto con Alejandro de Ales, Juan de la Rochela y también un anónimo Fray Considerans, una especie como de hermano considerado o considerante. Bien, aquí en esta suma de los hermanos franciscanos, básicamente se da por sentado que lo mismo que hemos visto antes, que lo bueno y lo bello son idénticos en el objeto, y ya no se plantea si difieren secundum rationem, sino secundum intentionem. Esto es, si la diferencia no es conceptual, sino volitiva, o que no apela, digamos, a la facultad racional del hombre, sino a la facultad apetitiva, volitiva. Hay varios términos para referirse básicamente a la voluntad humana, a su intención, a su apetito. Bien, dice lo siguiente Juan de la Rochela, porque más o menos se ha distinguido entre diversas partes del tratado atribuidas a cada uno de estos tres autores. ¿Bien? Entonces Juan de la Rochela dice lo siguiente: pues lo bello indica la disposición del bien en cuanto que es placentero a la facultad de la aprehensión. El bien, en cambio, significa la disposición en cuanto que deleita el sentimiento. Bien, entonces tenemos por un lado lo bello, que es aquello que apela a la facultad de la aprehensión, ¿vale? Mientras que lo bueno apela al sentimiento, deleita al sentimiento, el bien. La diferencia respecto de lo que hemos visto en Grosseteste es que los franciscanos, como digo, no creen que el bien y la belleza difieran según la razón, sino según la intención. Y también es muy importante ver que mientras que, sobre todo, Grosseteste consideraba que bello y bueno por excelencia y es Dios, esto es, que la belleza y la bondad es en todo caso un nombre de Dios, aquí los hermanos franciscanos están hablando de que las cosas mismas del mundo ya creado son bellas y buenas. Evidentemente aquí esto tiene que ver evidentemente con la ideología particular armonicista propia de los franciscanos, que ya vimos cuando comentamos la encíclica de Francisco I, el actual Papa, Laudato Si, que no es sino un comentario al famoso poema de Francisco de Asís, en el que llama hermanos pues tanto a los animales como a las plantas como a los elementos. Y así habla de la hermana luna, del hermano sol, del hermano fuego, etcétera, etcétera, ¿no? Todos los seres creados, todas las criaturas, por utilizar esa distinción entre criatura y criatura, todas las criaturas son hermanas entre sí en la medida que son hijas de Dios. Bien. Aquí es interesante ver cómo justo una década después, en la década de 1250, San Buenaventura publica un opúsculo en el que ya se establece una relación muy íntima entre las cuatro causas de Aristóteles y los cuatro trascendentales del ser. La doctrina de los cuatro trascendentales más o menos las conocéis, pero la vamos a comentar más adelante, ¿no? Así se dice que lo uno es trascendental conforme a la causa eficiente, lo verdadero es trascendental conforme a la causa formal, lo bueno conforme a la final, y lo bello es aquello que abraza todas las causas y es común a ellas. Así lo bello aparece por primera vez en este tratado como algo así como el esplendor conjunto de todos los trascendentales.
Bien, la distinción entre trascendente y trascendental es, supongo que más o menos la manejáis, ¿no? Trascendente es aquello que está por encima, digamos, de lo trans, o sea, transmundano, transexual, transgender, o sea, es lo que está más allá, sin más, mientras que eso lo trascendente, ¿no? Trascendente a algo, mientras que lo trascendental más o menos básicamente se entiende como las condiciones de posibilidad de la existencia. Eso es en la terminología kantiana, pero también sirve para hablar evidentemente de los trascendentales, porque al fin y al cabo Kant no es sino pues un escolástico de nuevo cuño, ¿no? Esto está bastante estudiado, ¿no? Todas las influencias que tiene, por ejemplo, la escolástica de Wolff en la obra de Kant, pues esto es más que conocido, ¿no? Y por eso Kant es bueno, porque Kant evidentemente no ignora lo que, como ya he dicho, pues se puede considerar de todas la cúspide del pensamiento filosófico occidental. Bien. Junto con estas teorías, pues tenemos otros conceptos de lo bello, por ejemplo, el de Alberto Magno, en su comentario, de todos estos, siempre es en el comentario al Dionisio Areopagita. Ahora veremos exactamente qué es lo que dijo Dionisio Areopagita cuando hablemos exactamente del concepto de analogía, ¿vale? Me lo estoy reservando para entonces, que es uno de los padres de la Iglesia, vamos a verlo ahora mismo. Bien. Alberto Magno, en su comentario al Dionisio Areopagita, dice lo siguiente, porque claro, la mayor parte de estos autores pues, básicamente desarrollaban su doctrina pues, en comentarios a Aristóteles, a Platón, y de hecho, como sucedía ya en la Academia de Platón en la época tardía, pues uno iba pasando de nivel, por así decir, y yendo comentando los diversos textos, ¿no? Y así, por ejemplo, en la Academia de Platón se consideraba que el Timeo era la última, una vez que habías comentado el Timeo ya te veías como graduado, por así decir, ¿no? Y de hecho, en el medievo más o menos se pierde toda la obra de Platón y lo poco que queda es precisamente el Timeo, considerada la máxima y seguramente el Renacimiento no tiene tanto que ver con nada más que con la recuperación de Platón desde unas perspectivas cristianas, ¿no? Por decirlo así, con volverse a encontrar con aquello que ya estaba presente un poco diluido en Dionisio Areopagita, también en San Agustín, etc. Bien. Dice Alberto Magno, la presencia universal de lo bello consiste en el resplandor de la forma sobre las partes proporcionadas de la materia o sobre las diversas fuerzas o acciones. Aquí nos encontramos con una especie de estética objetivista y lemórfica, en el que la belleza ya no se define a partir de las facultades subjetivas, no se define secundum rationem ni secundum intentionem, no se define conforme a la razón y a la intención, sino a partir de como hemos visto, el resplandor de la forma, esto es el color, el resplandor de la forma, la composición de la materia y la proporción entre partes, ¿vale? De hecho, Alberto Magno pone como ejemplo de belleza un hombre virtuoso que tiene una forma, esto es un alma, cuya claridad y esplendor es independiente de que la gente lo perciba o no. Entonces, Sócrates sigue siendo bello, aunque nadie se dé cuenta de ese resplandor y esa claridad que se encuentra en su forma, que consiste precisamente en su alma, ¿no? Eso es una identificación pues, que hacen todos los escolásticos de la distinción helimórfica, pues, para básicamente conjugar, evidentemente, la dimensión finita del mundo y de los cuerpos y de los individuos y de las sustancias en Aristóteles, donde todo lo que está de la luna para abajo pues es corruptible, con, evidentemente, la idea de que el alma va a preservarse y parte del cuerpo también para el día del juicio final, ¿no? Entonces, hay un problema evidente que esto solucionan básicamente diciendo que el alma es la forma del cuerpo, una cosa que estaba más o menos presente en Aristóteles, pero no tal cual, en el famoso libro suyo de Ánima. Bien. Dice lo siguiente San Agustín en las Epístolas, reproduciendo básicamente una afirmación bastante influyente de las Tusculanas de Cicerón. ¿Qué es la hermosura del cuerpo? Es la armonía de las partes acompañada por cierta suavidad del color, ¿vale? Esta armonía entre partes básicamente se había entendido durante todo el medievo como una relación cuantitativa de la unidad en la variedad en la unidad, ¿no? Que, como sucede, por ejemplo, en el caso de Policleto expuesto por Galeno, para el caso del cuerpo humano, dice Galeno en un tratado muy conocido, la belleza no consiste en los elementos, sino en la proporción de un dedo en relación a otro dedo, de todos los dedos respecto a la mano, y así ad infinitum, ¿no? Entonces, la belleza es simplemente que el cuerpo mida 10 veces la cabeza, etcétera, etcétera. O, por un lado estaba Galeno y por otro lado estaba Vitruvio, ¿no? Quien afirma que tiene que haber que para que los edificios sean bellos, tiene que haber una correspondencia y concordancia del todo con las partes, ¿vale? Esto es una doctrina que se hereda en el medievo, principalmente a partir del siglo XIII. Está en Vicente de Beauvais, en su Speculum Maius, en el que afirma ya tajantemente que el rostro debe ser la 10ª parte del cuerpo. De hecho, hay unos famosos dibujos medievales en los que básicamente está el canon de Policleto, como luego se expone posteriormente, los pone posteriormente Leonardo da Vinci, ¿no? Bien,
Estamos hablando de las definiciones de la belleza conforme a términos cuantitativos. Todo esto, evidentemente, entra por la vía de la música, como ya hemos señalado previamente, básicamente por influencia de Boecio. Boecio es un autor que eleva a Pitágoras a la condición prácticamente de padre de la filosofía y de la música, entendida esta última como la ciencia matemática que gobierna secretamente los sonidos, prescindiendo del oído, porque algo que pone de moda Boecio y convierte, insisto, a Pitágoras en un filósofo que si cabe más importante que Platón durante el medievo, es que fue lo suficientemente astuto como para dar con las proporciones exactas pues, entre armonías y melodías sin atender como al juicio servil del oído, ¿no? De hecho, Boecio dice de una manera muy clara que tanto los compositores como los intérpretes como los cantantes son esclavos desprovistos de ciencia que meramente intuyen las leyes sonoras. El origen de la música estaría en aquella ocasión en la que Pitágoras escuchó a unos herreros golpear un yunque y se dio cuenta de que cada martillo producía un sonido distinto y que las relaciones entre los sonidos de la gama eran proporcionales al peso de los martillos y de, por supuesto, su composición, ¿no? Dice lo siguiente Boecio en su Tratado de la Música. La consonancia que gobierna todas las modulaciones musicales no puede obtenerse sin sonido. La consonancia es la concordia de voces diferentes entre sí, reducidas a la unidad. La armonía es una mezcla de sonidos agudos y graves que alcanza suave y uniformemente al oído. Tenemos, por supuesto, también en Boecio, junto con esta idea de la armonía, que como digo, como ya hemos visto, pues tiene un componente moral para cuando se refiere uno a la armonía del mundo entendido como cosmos. Aquí, pues esto tiene más que ver con la psicología musical, esto es, con la idea de que como el alma también, al fin y al cabo, no es sino forma, también está compuesta de relaciones matemáticas internas, y así Pitágoras, según cuenta Boecio, consiguió que un adolescente borracho volviera a tomar conciencia de sí, haciéndole escuchar una melodía en modo hipofrigio, con ritmo espondaico, ¿no? Como si la música, evidentemente, pues pudiera amaestrar a las fieras. Bien. Lo vimos también cuando hablamos del flautista de Hamelin y todo aquello, ¿no? Bien. En cuanto al sonido de las esferas celestiales, ¿no? Sobre el que hablaba Pitágoras, el caso no es que sean audibles, no es que sean inaudibles, no es que simplemente sean inaudibles, sino, dice Boecio, y con él, por ejemplo, también Jerónimo de Moravia, el caso es que nosotros somos incapaces de escucharlas porque son demasiado agudas. Entonces se da una explicación fisiológica de lo que hasta entonces era un mero postulado. ¿Por qué motivo? Si las esferas celestiales, los planetas y en última instancia la última esfera, que es la de las estrellas fijas, y también el Sol y la Luna, si cada una de ellas vibra más aguda cuanto más lejana, conforme a ratios de octavas, con una distancia de una octava entre una y otra, ¿cómo es posible que no escuchemos nada en lugar de una canción permanente? Pues la razón no es que simplemente se haya como una especie de efecto rendija ni nada por el estilo, sino que lo que sucede es que son demasiado agudas y tan solo las pueden escuchar determinados seres vivos, como es el caso de los ángeles y de los perros, ¿no? O sea que aquí realmente estaban bastante finos y ya había un análisis anatómico muy, muy interesante de la capacidad, pues tanto olfativa como auditiva de ciertos animales, ¿no? Para los que luego digan, evidentemente, que no hubo desarrollo científico ni tecnológico en el medievo, ¿no? Más bien todo lo contrario, quiero decir que los griegos no avanzaron tecnológicamente nada en el tiempo que estuvieron funcionando y, sin embargo, en el medievo se produjeron una serie de revoluciones tecnológicas potentísimas del orden, por ejemplo, y con función económica incluida, como es el caso que ya hemos mencionado en varias ocasiones en esta clase, del molino de agua, ¿no? Quiero decir que el molino de agua permite la creación de energía sin esfuerzo humano ni animal. O sea, utiliza precisamente los elementos naturales, lo que ahora mismo se consideran las energías renovables, para generar energía mecánica, ¿no? O sea, esto es un gran descubrimiento, a mi juicio, o una gran aplicación, porque esto se conocía desde la época romana, pero a los romanos no les interesaba porque ya tenían fuerza esclava. Entonces, ¿para ellos para qué van a necesitar generar energía que no provenga ni de animales ni de humanos si hay humanos gratis a cascoporro? Basta con invadir un nuevo país vecino para hacerse con un nuevo lote de ellos. Bien. Bueno, junto con esto... Sí, más o menos esto es todo lo que tenía que decir acerca de la música. Aquí, como digo, vamos saltando un poco de un lado para otro, porque más o menos intentando conjugar un poco pues cronología con temática. Vamos a hablar un poquito sobre la escuela de Chartres, ¿vale? Ahí básicamente la idea que se toma es que Dios es el cosmos, o sea, Dios es precisamente orden, Dios no es otra cosa salvo orden,
un orden que se contrapone al caos primigenio, y la naturaleza, lejos de ser, por ejemplo, una alegoría o una personificación, como sucedía en el medievo primero, aquí se entiende la naturaleza como una fuerza dentro de las cosas que produce cosas semejantes a partir de cosas semejantes, ¿no? Esto lo dice, por ejemplo, Guillermo de Conches en el Dramaticón. ¿No? La naturaleza, como digo, pues no es una fuerza alegórica, sino que preside el nacer y el devenir de las cosas. Esto es una teoría que desarrollan dentro de la escuela de Chartres, más o menos engloban a Guillermo de Conches, Thierry de Chartres, Bernardo Silvestre y Alain de Lille, el del que ya leímos el poema previamente, leímos un poema que vamos a leer varios poemas más adelante. Ya no hablan estos autores frente a esa imagen matemática inmóvil, ya no hablan de la naturaleza como un mero esquema matemático, como una relación de proporción, sino como un proceso orgánico cuyo crecimiento podemos interpretar remontándonos a su autor. Así, dentro de la Santísima Trinidad, el Padre es la causa eficiente del mundo, Jesucristo su causa formal y el Espíritu Santo su causa final. Dice Alano de Lille en su poema de la naturaleza de las plantas sobre la naturaleza. Dice lo siguiente de la naturaleza, que muestra cómo la naturaleza se convierte poco a poco en la obra de arte por excelencia. Bien, dice lo siguiente: hija de Dios, madre de lo creado, vínculo del mundo y lazo indisoluble, gema de lo terreno, espejo de lo caduco, del orbe estrella, paz, amor, virtud, guía, sostén, orden, ley, meta, camino, luz, origen, vida, gloria, esplendor, forma, figura, regla del mundo, ¿no? Eso es la naturaleza, básicamente, todas esas cosas. Bien, junto con esta visión más organicista, que va abriéndose paso hasta el organicismo supremo, que es precisamente el de Santo Tomás, tenemos todavía, bien entrado el medievo, pues una numerología heredada principalmente de la teoría del hombre cuadrado, que es una teoría que proviene básicamente de Calcidio y de Macrobio, en su Sueño de Escipión, donde se postulan las 4 virtudes cardinales a las cuales se suman las 3 teologales. Las 3 teologales, como sabéis, son fe, caridad y esperanza. Las 4 cardinales son templanza, prudencia, justicia y fortaleza. Juntas suman el número 7, que es el número mágico para los cristianos, ¿no? Entonces, el hombre cuadrado sería aquel que representa, que tiene esas 4 virtudes, pero a esas 4 virtudes se las empieza a equiparar también con la proporción que, según Policleto y Vitruvio, hay entre un hombre, entre la distancia entre los 2 brazos extendidos de un hombre y su altura, que según Vitruvio y Policleto y Galeno, pues tiene que ser idéntica, la misma. Tú tienes que medir de alto lo mismo que la extensión de tus brazos. Así pues, un hombre de pie con los brazos extendidos forma un cuadrado perfecto, ¿no? Esta numerología pues se lleva hasta un delirio máximo. Por ejemplo, hay un famoso monje cartujo, anónimo, autor de un libro titulado Tratado de Música Plana, en el que afirma que hay 8 tonos musicales, las famosas octavas, ¿no? Porque 4 son las 4 virtudes cardinales son las que encontraron los antiguos y 4 son las que encontraron los modernos. Y continúa. 4 son las regiones del mundo, 4 son los elementos, 4 las cualidades primeras, 4 los vientos principales, 4 las complexiones, 4 las facultades del alma. Y más adelante dice 4 los puntos cardinales, 4 las fases de la luna, 4 las letras en el nombre de Adán, 4 las caderas del tetraedro que representa el fuego del Timeo, ¿no? Junto con esta numerología, el número 4, pues evidentemente tenemos el número 7, pero también tenemos el número 5, que es menos conocido, 5 esencias de las cosas, 5 zonas elementales, 5 géneros vivientes, a saber, pájaros, peces, plantas, animales y hombres, 5 libros en el Pentateuco, 5 plagas de Egipto, y el hombre, nuevamente de Policleto y Vitruvio, con los brazos y las piernas extendidas, forma un pentágono inscrito en una circunferencia que toma como centro su ombligo. ¿Bien? Bien, esto está... Así ad infinitum, ¿no? Con Hugo de San Víctor, pues estableciendo una contraposición entre los números pares y los números impares dentro del cuerpo humano. Así, bueno, ya está, sin más. No voy a, porque si no sería muy aburrido, sin más, de ir enumerando todos los números y tal. Bien, a partir de un determinado momento, como digo, sobre todo con el desarrollo de la música, que es donde tiene más sentido el concepto de proporción y sobre todo el de armonía, se empieza a pensar la idea de que la proporción no es única, sino que hay diversas proporciones correspondientes a diversos géneros musicales, ¿vale? Esto tiene que ver con el desarrollo de la música, que aquí ojalá pudiera explicar con más detalle, poniendo alguna polifonía, canto gregoriano, alguna cosa de este tipo. Básicamente, pues se va intuyendo que proporción, evidente, cuando alguien dice la ley D'Hondt no es proporcional, está cometiendo una chorrada, porque proporción simplemente es la relación entre términos. Entonces, ¿proporción conforme a qué? ¿No? Quiere decir que si no metes un parámetro,
el concepto de proporción no significa nada igual que dices, es que España es una sociedad muy desigual. Bueno, ¿conforme a qué criterio? A lo mejor somos muy iguales en tamaño o en color de la piel, pero somos muy desiguales económicamente. Quiero decir que si no metes un parámetro de proporción o de igualdad o de ciertos conceptos así muy abstractos, es una relación, es un término que no representa una relación, sino una relación de relaciones. Bien. Dicho esto, pues se va descubriendo que hay diversas proporciones respecto de diversos géneros musicales. Principalmente esto se empieza a descubrir con la versificación de los aleluyas en el canto gregoriano hacia mediados del siglo IX, en el que cada sílaba se corresponde con un movimiento de la melodía. Finalmente, poco a poco se va avanzando en la notación diastemática. La notación diastemática es la que tenemos a día de hoy, que básicamente consiste en representar cada tono, cada nota separadamente, ¿no? Antes simplemente se hacía como con una especie de curvas, incluso hay algunas representaciones contemporáneas de música experimental que lo siguen haciendo así, pero básicamente la notación en pentagrama, eso es una notación que se empieza a articular en el siglo X, en el que se introducen todos los problemas acerca de la relación entre la armonía y la melodía. Bien, o sea, entre lo que puedes leer en el pentagrama y lo que estás escuchando. Junto con esto, ya en el siglo XI se introducen los primeros solistas, que básicamente introducen voces diafónicas que siguen una melodía propia, pero que no obstante mantienen una consonancia del conjunto. Esto es, ver cómo la armonía verdaderamente consiste en la unidad, en la variedad, y en cómo incluso voces que parecen diafónicas siguen, no obstante, en concordancia con la totalidad, y esto se lleva a su máxima expresión con el desarrollo de la polifonía a partir del siglo XII. Yo recomiendo mucho escucharse el canto gregoriano de Pegotin, ¿no? De Pegotin de Chartres, que es el padre de la polifonía, y que llega a mantener entre 3 y 4 voces durante 60 compases sobre una misma nota, pues diversas melodías, ¿no? En una especie de contrapunto que muchos han comparado, por ejemplo, con los pináculos de las iglesias góticas. Recordad aquello que os dije, o que dijo, mejor dicho, Octavio Paz por mi boca, acerca de que si la arquitectura india es principalmente danza petrificada, la arquitectura gótica es música petrificada. Bien, pues por ahí van un poco los términos. En literatura, básicamente, se recomienda la brevedad, o esto está propugnado por Alcuino de York, el carolingio, en su libro de retórica, donde anima a inhibirse de escribir todo lo que no sea estrictamente necesario, y pone como ejemplo pues el elogio que hace Plinio el Viejo de la inscripción, de la éfrasis del escudo de Aquiles en Homero. Es una éfrasis que no es larga porque está justificada por el desarrollo de los acontecimientos sucesivos. Es decir, que uno tiene que ser breve conforme a medida, de nuevo, que la brevedad no es vacía si no se ofrecen parámetros. Esto se va desarrollando, este es un poco básicamente el único principio que hay en toda la poesía, hasta que ya poco a poco, pues en el siglo XIII, con Godofredo de Vinsoff, en su Poética Nueva, publicada hacia 1210, se recuerda, pues se introduce un concepto de ornato que no simplemente es cuantitativo, sino ya cualitativo, en el que se dice, pues se establece, por ejemplo, pues qué términos vienen bien con determinados, qué adjetivos le vienen bien a determinados sustantivos, ¿no? Así se dice que del oro se tiene que decir que es que refulge, de la leche que es nítida, o de la rosa praerubicunda, esto no sé cómo preterrubicunda, ¿no? Bueno, más o menos, es que no sé cómo traducirlo de latín, ¿no? La rosa es prerubicunda, que es un término que se utiliza mucho, o que la miel es dulcificum, ¿no? Muy dulce, sí. Junto con, bueno, aparte de esto, pues hay una formalización de la poesía. No quiero meterme, insisto, en poesía porque si no nos vamos a ir muy lejos. Bueno, junto con esto, evidentemente, sigue manteniéndose pues toda una teoría geométrica de lo bello, que básicamente proviene del libro de San Agustín sobre las cantidades del alma, donde se dicen cosas del tipo que el triángulo equilátero es más bello que el escaleno porque tiene mayor igualdad, y más bello aún es el cuadrado porque a ángulos iguales se corresponden lados iguales, pero lo más bello de todo, curiosamente, es el círculo, donde no hay ningún ángulo que rompa la continua igualdad de su circunferencia. El círculo, cito textualmente, es óptimo, indivisible, centro, principio y término de sí mismo. Hay una paradoja, que es que la teoría de la proporción y de la armonía, que básicamente consiste en la unidad, en la variedad, tiene como óptimo, como punto de, como máximo absoluto, en términos estéticos, el círculo que carece de partes, ¿no? Esto es lo interesante. Y cómo esto precisamente permite una transición entre lo que estamos sabiendo, que básicamente son las estéticas de corte ciceroniano, en la que pues, se vincula la moral con la belleza, y también se habla principalmente de las diversas partes y composiciones de la belleza,
junto con esto se va desarrollando poco a poco la idea de que la belleza no tiene tanto que ver con la multiplicidad, sino con la unidad, y principalmente con una unidad que se expresa a través de la luminosidad de Dios. Bien, lo que muchos han denominado las estéticas de la luz, algo que tiene mucha importancia. Si hubiera traído imágenes, por supuesto, pues hubiera estado comentando pues todo lo que tiene que ver con la Catedral de Chartres, Saint-Denis, etcétera, como van penetrando poco a poco pues toda esta estética de la luminosidad a través, de nuevo, como no podía ser de otro modo, del Dioniso Areopagita. Bien, así, por ejemplo, esto empieza a verse, antes que en las propias catedrales, en las miniaturas. No hay que irse muy lejos, quiero decir, no hay que venirse muy cerca del medievo tardío, por ejemplo, con unas donde ya se ve muy bien, por ejemplo, las miniaturas de las muy ricas obras del Duque Berry, para encontrar cómo ya en el siglo XI, por ejemplo, las miniaturas de Reichenau, se encuentra lo que ellos llamaban las suavitas coloris, ¿no? La suavidad de los colores, en el que se justaponen el esplendor del oro a tonalidades extrañamente frías y claras como el morado, el verde, el amarillo ocre o el blanco azulado, para obtener efectos precisamente de contraste y de luminosidad. Hugo de San Víctor alaba el color verde como el más hermoso de todos porque es símbolo de la primavera y imagen de resurrección. Pero, a su mismo tiempo, Guillermo de Auvergne, que no sé pronunciar, Guillermo de Auvergne, también prefiere el verde, pero en este caso por razones psicológicas, porque el verde está a medio camino, y ya simplemente por cuestiones de luminosidad, el verde está a medio camino entre el blanco que dilata la visión y el negro que la contrae. Hay unos famosos versos que el abate Suyer de Saint-Denis dirige a su iglesia, en la que dice lo siguiente: brilla la sala iluminada en el centro, brilla, pues lo que brillantemente se une a lo que ilumina, y lo que una nueva luz inunda, brilla como noble obra. Aquí hay dos... Lumen era, por supuesto, uno de los nombres de Dios para Dionisio Areopagita, y Lucifer, según la mística de Santa Hildegarda, Lucifer antes de la caída estaba decorado con una serie de piedras preciosas que refulgían al mundo. Entonces, antes de la caída, supuestamente pues estaría el sol, que es emblema, evidentemente, de Dios, y la luna, que es el emblema de Lucifer, ¿no? Y esta contraposición entre el día y la noche, que básicamente se mantendrá hasta el romanticismo. Bien, con lo que veremos más adelante, que es que los medievales consideraban que el propio demonio puede ser bello según su propia proporción. Esto vamos a verlo más adelante, que es interesantísimo. Bien, en la novela de la Rosa, básicamente se plantea... Se habla, igual que se hace esa parte sobre las artes, pues se hace otra parte sobre los efectos ópticos del arco iris y los espejos curvos, donde se cita a la máxima autoridad al respecto, que es la perspectiva de la Zen, el musulmán, pero traducida al latín por Vitelo en su libro de perspectiva y en su libro sobre la inteligencia. Todo esto, por supuesto, da las bases de lo que luego será la estética de la luz de Grosseteste. En el comentario a Hexameron dice lo siguiente, por ejemplo: la luz es bella de por sí, dado que su naturaleza es simple y comprende en sí todas las cosas juntas. Por ello, lo que hemos visto, igual que el círculo, digamos, está contenido, es unidad, no tiene partes, todos los puntos están a la misma distancia, etcétera, etcétera. La luz, insisto, la luz es bella de por sí, dado que su naturaleza es simple y comprende en sí todas las cosas juntas. Por ello está unida máximamente y proporcionada a sí misma, de modo concorde a la igualdad. La belleza es, en efecto, concordancia entre las partes. Aquí volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, quiero decir, lo máximamente bello es aquello que precisamente carece de partes. Vuelve a lo mismo, al ataque. San Buenaventura, en su libro segundo de Sentencias, dice lo siguiente: la luz es la naturaleza común que se encuentra en todos los cuerpos, tanto celestes como terrestres. La luz es la forma sustancial de los cuerpos, que poseen más real y dignamente el ser cuanto más participen de ella. Los medievales, aquí que es importante distinguirlo, tenían dos términos para referirse a la luz. Por un lado estaba la lux, ¿vale?, que era entendida como la fuente de toda la vida y de la naturaleza en general, que la lux penetra hasta las entrañas de la tierra, formando los minerales y generando la vida en calidad de virtud de las estrellas. Y el lumen, ¿vale? El lumen básicamente es aquello que da color a los cuerpos opacos, actualizando su esplendor potencial. Así, la luz en estado puro es forma sustancial neoplatónica, esto es fuerza creativa, ¿vale? Pero en cuanto que color o esplendor del cuerpo, es forma accidental, aristotélica, ¿vale? Entonces, la lux es forma sustancial neoplatónica, es la luz generadora de vida, y el lumen es forma accidental aristotélica, es básicamente color, esplendor, viveza. ¿Bien? Así se afirma que los cuerpos gloriosos del momento de la resurrección, el cuerpo glorioso del día del juicio final,
tendrán las 4 propiedades fundamentales de la luz, a saber, la claridad que ilumina, la impasibilidad incorruptible, la agilidad que todo lo puede sin esfuerzo y por último lugar la penetrabilidad que atraviesa los cuerpos sin corromperlos. Esos serán los atributos de los cuerpos en el día del juicio final. Bien, vamos a entrar ya directamente, después de hablar de la luz, en un tema muy interesante que es el simbolismo en la Edad Media. Bien. El simbolismo se desarrolla en el cristianismo primitivo básicamente como una forma de traducir determinados emblemas religiosos por motivos de prudencia. Por ejemplo, ocultando la figura de Salvador bajo la figura de un pez para eludir criptográficamente pues, la persecución de Diocleciano o de quien fuera, ¿no? Como vimos, por ejemplo, había algunos tratados de Virgilio en el que se querían representar, por ejemplo, la cena entre Eneas y Dido, en la Eneida de Virgilio, en el que alegóricamente o simbólicamente se representaba un pez para que el que fuera consciente pues viera por dónde va la cosa, ¿no? Que era un mensaje encriptado, ¿bien? Pero esta función, que es una función simplemente de ocultismo o de hermetismo, se trastoca en el momento en que ya el cristianismo se impone como religión de Estado. Y así, poco a poco se va articulando lo que será la doctrina oficial de la Iglesia Católica, que es que el arte y los símbolos básicamente funcionan como elementos pedagógicos o didascálicos. Esto es algo que se formula de manera explícita en el Sínodo de Arras del año 1025, donde Honorio de Autun propone, con una expresión muy feliz y que ha pasado a la historia, la idea de que la pintura es literatura laicum, la literatura de los laicos, la literatura de los analfabetos, ¿no? Así, pues se crea pero como veremos, esta literatura para los laicos, para los presuntos analfabetos, está compuesta por unos elementos que interpretativamente son muy difíciles incluso de estudiar y de analizar para un catedrático de estética o de historia del arte a día de hoy, ¿no? Vamos a ver un poco de qué entendían esta gente por literatura de los laicos. Bien, porque mucha gente cree que se trata simplemente de representaciones que a primera vista podía reconocer quién estaba allí, pero como vemos es una cosa también mucho más compleja. Bien, ¿cuál es el imaginario exactamente simbólico medieval? Bien, ahí por ejemplo se entiende en líneas generales que el blanco, el rojo y el verde son colores benévolos, que el amarillo y el negro significan el dolor y la penitencia y que el blanco es el símbolo de la eternidad, de la pureza y de la virginidad. En cuanto a los animales, el avestruz es el símbolo de la justicia porque sus plumas son perfectamente iguales. Todo esto son cosas que están más o menos incorporadas, como digo, en las actas. Recomiendo leerlas porque son muy interesantes. Las actas del Sínodo de Arras del año 1025. Esto está compilado por algunos autores contemporáneos, pero básicamente todo está en los textos de Honorio de Autun, ¿vale? Y ahí se dice todo este tipo de cosas. La rosa es el símbolo de los mártires porque florecen entre las espinas de los persecutores. Es decir, que el mártir tiene virtud precisamente porque está acosado por las espinas, igual que la flor de la rosa. El pelícano es el símbolo de Cristo porque, según cuenta la leyenda, se alimenta a sus crías con su propia carne, como Jesucristo. Y el unicornio también es el símbolo de Jesucristo, con muchos otros que vamos a ver más adelante, porque se cuenta que es un animal imposible de capturar, salvo si eres virgen, que se acerca y se pone a tu merced, ¿no? Bien. Aquí es importante señalar que los medievales no distinguen entre símbolo y alegoría, como luego hará Goethe. Voy a leer el pasaje muy conocido de Goethe, de sus aforismos, en el que se establece el concepto moderno de distinción entre alegoría y símbolo. Bien, dice lo siguiente: la alegoría transforma el fenómeno en un concepto, el concepto en una imagen, pero de suerte que aún tenga y retenga el concepto limitado y completo en la imagen y en ella se declare. El símbolo, por el contrario, transforma el fenómeno en idea y la idea en imagen, pero de suerte que la idea sigue siendo la imagen infinitamente activa e inasequible y aún expresada en todas las lenguas se mantenga inexpresable. Va una gran diferencia de que el poeta busque en lo general lo particular a que, por el contrario, contemple lo particular en lo general. O sea, son dos niveles, ¿no? Quiero decir, que la alegoría pretende básicamente ofrecer arquetipos, ¿no? El cornudo, la ninfómana, lo que sea, mientras, eso es la alegoría, básicamente, mientras que el símbolo, o sea, la alegoría es coger el concepto universal y ofrecer un caso, mientras que el símbolo lo que haría es tomar un individuo que apunta hacia un universal que nunca se termina de comprender, ¿no? Porque Don Quijote no es alegoría de ningún arquetipo, es algo que se constituye a sí mismo como arquetipo, sino que en principio es un símbolo que apunta al mismo tiempo al loco, al heroico, al loco, al héroe, y son muchas cosas que las que están incorporadas en ese símbolo que carece de contraparte. ¿Bien? Sigue.
del primer procedimiento nace la alegoría, esto es, de buscar, de tomar lo general y ir a lo particular, donde lo particular solo se acusa como ejemplo, como muestra de lo general, pero lo último es, sin embargo, propiamente hablando, la naturaleza de la poesía. Lo último quiere decir el símbolo. La poesía propiamente dicha no es aquella que da didascálica, que se propone simplemente ofrecer ejemplos de categorías universales, sino que es aquella que ofrece individuos que van más allá de esas categorías universales y que apuntan hacia nuevas categorías, pues rompiendo los moldes preestablecidos, ¿no? Quiere decir que una novela en la que todos los personajes son absolutamente arquetípicos y se comportan conforme está previsto que se comporten, ¿no? Conforme a los prejuicios ya establecidos por la sociedad, pues es una novela de mierda. Entonces, una novela, por ejemplo, es interesante conforme los personajes tengan muchas más aristas. Por ejemplo, yo sigo pensando que no hay novela mejor que Ana Karenina de Tolstoy, ¿no? Donde todos los personajes tienen una complejidad psicológica realmente increíble, ¿no? Empezando por la propia Ana Karenina, donde más Tolstoy tiene una cosa muy increíble, que es que apostilla cada diálogo para que lo que se acaba de decir prácticamente signifique lo contrario de lo que se ha dicho, ¿no? Así un personaje hace una afirmación como arrogante y Tolstoy se la rebaja de nivel en el momento de comentarlo, ¿no? Esto es lo que básicamente, esto se ha estudiado por todos los maestros de Faulkner, todos los maestros de la narrativa del siglo XX, tienen estudiado pues todo el estilo de Tolstoy, y es básicamente lo que sigue operando y funcionando en buena parte de las novelas así de mainstream, porque a la gente lo que le gusta evidentemente es pues esa idea de que el personaje no se termina de capturar del todo, ¿no? Bien. Entonces, un personaje inocente al que se le meten apostillas como si fuera mucho más perverso de lo que realmente es, o viceversa. Bien. Bueno, y no hace falta que siga leyendo porque más o menos habéis entendido todo lo que quería decir. Así pues, como digo, los medievales no distinguen entre símbolo y alegoría porque toman básicamente la doctrina de los nombres divinos del Dionisio Areopagita, según la cual de Dios se predican atributos aparentemente contradictorios, pero esa contradicción no se encuentra en Dios, sino en nuestra limitada capacidad de comprenderlo. De modo que el símbolo más verdadero es aquel que desafía nuestra concepción del mundo, precisamente distinguiéndose, no pareciéndose a lo simbolizado, ¿vale? El objetivo del símbolo no es generar la ilusión de identidad, sino la de absoluta distancia, ¿vale? Lo que podríamos llamar analogía, alegoría la alegoría negativa, ¿no? Y aquí vamos a lo que dijo exactamente, que lo tengo aquí apuntado, es que estos son todo lo que tengo de los padres de la Iglesia y demás, de Dionisio Areopagita. Sí, de Dionisio Areopagita simplemente señalar varias cosas, ¿no? Bien, Dionisio Areopagita, como sabemos, es el famoso magistrado ateniense que estaba presente cuando San Pablo dijo: atenienses, el Dios desconocido al que estáis esperando no es otro que Jesucristo. Bien, aunque también se le llama el pseudo Dionisio porque no queda muy claro si verdaderamente fue ese tipo o no el que se convirtió en primer obispo de Atenas. O sea, como fuere, sostiene que la ascensión, esto es la anágoge espiritual del hombre a Dios, se realiza mediante la similitud, la moiosis y la imitación, la mímesis. Pero el conocimiento se transmite básicamente de arriba abajo mediante iluminaciones, fotodosia, ¿no? Entonces aquí tenemos al mismo tiempo pues la idea de la mímesis y la idea de la estética de la iluminación. Aquí se distinguen dos tipos de símbolos. Por un lado, los símbolos que son similares y que tienen una similitud con el prototipo, y los disimilares que son mucho más profundos porque obligan a ir más allá de ellos, ¿vale? Y no te entretienen en la imagen, sino que te obligan a ir, como digo, a violar tu propia concepción de lo que es Dios, ¿vale? Así, lo feo, lo malo y la obscenidad también son símbolos de Dios, ¿vale? La belleza es trascendental porque es la causa de la consonancia y la claridad de todo lo que existe, ¿bien? Bueno, una cita en concreto del pseudo Dionisio, que fue muy utilizada durante la iconoclastia, dice lo siguiente: las imágenes sensibles, si el pintor mira sin interrupción a la forma arquetípica, sin distraerse por otra cosa visible y sin dividir su atención hacia nada más, entonces se podría decir que duplicará la imagen y que mostrará la verdad en la similitud, el arquetipo en la imagen, lo uno en lo otro, excepto por su distinta naturaleza, ¿vale? Y sobre los nombres divinos desarrolla básicamente una teoría de la participación divina entre el arquetipo y su prototipo, en el que dice lo siguiente acerca de la relación entre lo general y lo universal. En las cosas existentes decimos que es hermoso lo que participa de la hermosura, llamamos hermosura lo que es causa de todo ser hermoso y de todo esplendor y armonía, a la manera de una luz que se reparte por todas las criaturas con sus rayos, o de una fuente irrestrañable que comunica a donde quiera sus aguas. Bien, dicho esto, pues seguimos por donde andábamos hablando de precisamente cómo esto influye en la estética tardomedieval. A ver, que retome el hilo. Así, aquí decía que como el símbolo más poderoso es precisamente el que muestra la disimilitud absoluta entre nuestra concepción del Dios y Dios mismo, se llega a representar, por ejemplo, la benevolencia de Dios
a través de figuras moralmente opuestas, como son los animales injustos o no benévolos, como es el caso del león, el oso y la pantera, ¿vale? En lugar de representarle pues, con la paloma de la paz o lo que sea, ¿no? Esto sigue sucediendo, por ejemplo, y perturba a mucha gente cuando hay gente que, por ejemplo, ve a Lars von Trier o al de Import-Export, que no me acuerdo ahora de su nombre, bueno, es un austriaco así muy católico, que tienen películas muy salvajes, ¿no? Y mucha gente dice, bueno, ¿y cómo puede ser estos cristianos? Pero es que precisamente en eso consiste precisamente la alegoría, en que se muestre negativamente la máxima benevolencia de Dios, mostrando precisamente el mal en el mundo. Entonces, y que esto precisamente es un valle de lágrimas, ¿no? Vale. Bien. No me acuerdo cómo se llamaba, Ulrich Seidl, ¿no? El de la trilogía Paraíso, Infierno, Purgatorio y Import-Export, un tío de un cineasta de estos del este, de puta madre. Bien, entonces, junto con este alegorismo, que es un alegorismo que principalmente pues, tiene su lugar pues como digo, en la pintura, pues también tenemos un alegorismo en las escrituras. Así, esto surge básicamente de Clemente de Alejandría, ¿no? Clemente de Alejandría se enfrenta a la sobrevaloración del Nuevo Testamento por parte de los gnósticos, estableciendo básicamente una complementariedad entre el Antiguo y el Nuevo, diciendo que el Antiguo es la letra y el Nuevo es el espíritu de la Biblia, de tal modo que hay que leer el Antiguo según los tres sentidos posibles del Nuevo, a saber, el sentido literal, el sentido moral y el sentido místico. De aquí surge básicamente de, como digo, Clemente de Alejandría contra los gnósticos y posteriormente de Orígenes, surge la tríada de la lectura literal, tropológica y alegórica, que en el medievo se convierte en los cuatro sentidos de la escritura, a saber, literal, alegórica, moral y anagógica. ¿Vale? Estos son los cuatro sentidos más o menos centrales de las Sagradas Escrituras, privilegiándose siempre la lectura tipológica, a saber, los personajes y los acontecimientos del Antiguo Testamento son prefiguraciones de los personajes y acontecimientos del Nuevo, ¿vale? O sea, no hay que interpretar solo las palabras como palabras alegóricas, sino que los hechos tienen un sentido trascendente a sí mismos, que además se desarrollan históricamente. Aquí hay una definición amplia de signo que encontramos en San Agustín, según el cual el signo no es meramente, y esto es una anticipación de la semiótica, por eso mucha gente también se sorprende, ¿cómo es posible que Umberto Eco fuera al mismo tiempo un tipo que hizo la tesis doctoral sobre la estética en Santo Tomás y el desarrollador de la semiótica, ¿no? Parece que no está conjugada bien la cosa, ¿no? Es decir, un autor que hace novelas que son novelas de bestsellers, como es el caso de Nombre de la Rosa, pero que también desarrolla la teoría de la semiótica, según la cual pues todo está compuesto de signos y también esta mesa tiene una relación con esta silla similar a la que tienen dos palabras en un texto, y al mismo tiempo sea un tipo especializado sobre todo en la estética del siglo XIII, esto no termina de conjugar en la mente de ciertos analfabetos, ¿no? Y la razón está en esto, es que en el medievo se entendía que toda la realidad está conectada hasta San Tomás, que es como con el que pasa la espada de la racionalidad sobre esas mieses, ¿no? Entonces, hasta entonces se entiende que todo está conectado con todo con sentidos alegóricos particulares, ¿no? Dice San Agustín, el signo no es algo meramente lingüístico o escrito, dice San Agustín, el signo es todo aquello que hace que nos venga a la mente algo diferente, más allá de la impresión de que la cosa produce en nuestros sentidos. Así, hay que interpretar alegóricamente los personajes y los acontecimientos, tanto el antiguo como el nuevo, que van en contra de las buenas costumbres, entendiendo que no son literales. Así, por ejemplo, cuando se dice que María Magdalena le lava los pies a Cristo con aceite oloroso y se los seca con su propio pelo, ¿no? Prefigurando lo que luego será pues el cum shot, ¿no? De Elvis. Como sabéis, a Elvis le gustaba mucho correrse en el pelo de sus groupies. Esto no hay que entenderlo en el sentido literal, sino que hay que entenderlo en el sentido alegórico, ¿no? Y los cabellos de María de Magdalena pues significan allí otra cosa, ¿vale? Porque va contra las buenas costumbres, ¿no? Sería de puta madre. La idea para una performance está de puta madre. Bien, por supuesto también hay alegorismo en las enciclopedias. Esto es algo que mucha gente no entiende de las enciclopedias medievales. Yo entiendo que el enciclopedismo es el género ensayístico más ejercitado desde prácticamente la Antigüedad tardía, desde la publicación de la Historia Natural de Plinio en adelante. Y estas enciclopedias a mucha gente le sorprende por su absoluta falta de, ¿cómo decir?, de cientificidad, ¿no? Porque mucha gente cree, equivocadamente de nuevo, que lo que convirtió a la Ilustración en la punta de lanza del desarrollo científico es la enciclopedia.
cuanto a la enciclopedia es lo más científico que uno puede precisamente elaborar, porque en la enciclopedia los temas no están tratados sistemáticamente y orgánicamente, sino que una cosa está pegada al lado de la otra simplemente por orden alfabético, o sea, la enciclopedia tiene el mismo valor científico que una lista de los 10 GIFs más importantes del año hecho por BuzzFeed, ¿no? O por Playground. Es realmente lo mismo, quiero decir que simplemente coges una lista, hacer una lista es lo más sencillo en términos, es precisamente el enemigo máximo del estilo científico o del estilo filosófico en general, ¿no? Entonces tenemos obras como por ejemplo el caso de simplemente vas pegando una cosa al lado de la otra. Pero es interesante ver cómo las enciclopedias clásicas todo tenía un sentido armónico, o por lo menos todo lo que se contaba, por muy impreciso que parezca en términos actuales, sí que tenía un sentido de carácter moral o teológico, ¿vale? Así yo quisiera centrarme sobre todo en el Fisiólogo, ¿vale? Que es un texto escrito entre el siglo XII y el siglo XIV, el siglo II, entre el siglo II y el siglo IV, en el que se establecen todas las bases de lo que luego sean los bestiarios de la Edad Media, ¿no? Con las gárgolas, los hipogrifos, los unicornios, etc. Vale, aquí lo normal, tratándose si nosotros proyectáramos nuestro concepto de enciclopedia y veríamos ese libro, lo normal sería que nos encontráramos con un autor que dice que es muy veraz cuando habla de animales conocidos, como por ejemplo la paloma o el erizo, y que sin embargo tiene muchas más prudencias o mete mucho más la pata cuando habla de animales cuya existencia está en tela de juicio, como es el caso del unicornio. Sin embargo, sucede lo siguiente, que es que el fisiólogo es al mismo tiempo igual de osado e impreciso y de falso cuando habla de animales absolutamente comunes como cuando habla de animales absolutamente mitológicos. Por ejemplo, habla del porcospín, cuenta lo siguiente, que el porcospín tiene, por ejemplo, tiene por costumbre arrancar todas las uvas de la vid llevándolas ensartadas en sus púas a sus crías, ¿bien? A pesar de que nadie ha visto nunca a un porcospín utilizar sus púas con otra función que no sea defensiva, ¿no? Es decir, que el porcospín no utilizaba sus púas como una suerte de pincho moruno para sus crías, ¿vale? Pero el fisiólogo cuenta esta anécdota porque lo que le interesa es extraer una moraleja que dice lo siguiente: el fiel cristiano debe aferrarse a la vid como la uva, impidiendo que el mal, esto es el puercoespín, trepe por ella y la despoje de sus racimos. El león, cuando se quiere convertir en emblema de Cristo, se cuenta una historia también fantástica, que es que borra sus huellas con la cola, del mismo modo que Cristo borró nuestros pecados con su sangre, pero cuando se le quiere convertir al león en el emblema de la boca del infierno, se cuenta cómo Sansón y David mataron a 2 leones, sendos leones, partiéndole la mandíbula, ¿no? Entonces, en cada caso, lo que se cuenta, tanto de los animales como de la flora, de la fauna, de cualquier cosa, tiene que ver con el sentido alegórico que nuevamente se le está dando a la realidad. Toda la realidad está conectada semióticamente una con otra, ¿no? Hay un algoritmo evidentemente artístico, que es el que nos interesa más aquí. Volvemos a Lano de Lille, que tiene unos poemas muy interesantes, dice en otro poema: toda criatura del mundo, cual un libro, cual un cuadro, viene a servirnos de espejo de nuestra vida, de nuestra muerte, de nuestro estado, de nuestra suerte, testimonio fiel nos da. Es precisamente a través de esa lectura tipológica de la Biblia que surgen pues todo lo que son las representaciones estereotipadas de las esculturas en las catedrales, ¿no? A los profetas se les reconoce por el tocado, a la reina de Saba se les reconoce por el piel palmeado. Por ejemplo, un caso arquetípico sería Chartres, precisamente, donde era, podemos llamarle teólogo, Alano de Lille, en el que en el pórtico de la Virgen pues se distinguen por primera vez de una manera muy precisa, después de un románico en el que todos los símbolos se confunden con todos, pues a cuatro grandes patriarcas por los emblemas con los que van cada uno de ellos, ¿no? Samuel lleva un cordero de sacrificio patas arriba, Moisés indica con la mano derecha indica con la mano derecha una columna que lleva a la izquierda, Abraham apoya sus pies sobre un carnero y Isaac se cruza de brazos. Es interesante ver cómo esta alegoría se sustituye en la época de la escolástica en su máximo esplendor con Santo Tomás por la analogía, ¿vale? Así, Santo Tomás establece o afirma de una manera tajante, rompiendo con este mundo del contacto de todo con todo, que en la obra humana tan solo es lícito el sentido literal de los términos. ¿Bien? Entonces, Santo Tomás se pregunta de una manera interesante, como hay una famosa frase de Humberto Eco que dice: las sumas teológicas son como ordenadores medievales,
tú le metes una pregunta y vas a sacarte una respuesta, ¿no? Entonces a Santo Tomás le preguntas, pues eso, ¿no? Si hay en caso de canibalismo, ¿qué cuerpo glorioso surgirá en el día de la resurrección? Y te ofrece una respuesta más satisfactoria o no, pero ofrece una respuesta, ¿no? Bien, a la pregunta, ¿hay metáforas poéticas en la Biblia? Responde el ordenador Santo Tomás. No, porque la poesía es ínfima doctrina y las cosas poéticas no son percibidas por la razón humana a causa de la escasa verdad que encierran. Esto es una cita textual en la que lo que está afirmando realmente Santo Tomás es lo siguiente. En las obras humanas solo hay sentido literal, entendiendo por sentido literal no solamente la letra, sino también el espíritu del texto, esto es la intención del autor codificada según formas retóricas comprensibles por el lector, de tal forma, cuando uno lee que en el Antiguo Testamento algo tan increíble como que Lot se transforma en una estatua de sal, lo que hay que leer es el texto literalmente, o sea, que Lot se convirtió en una estatua de sal, pero lo que hay que también entender es que el hecho, o sea, la narración es obra del tipo que escribió el libro, pero el hecho es obra de otro artista o de otro literato o de otro narrador que es Dios, y por lo tanto lo que hay que interpretar es al mundo conforme a la intentio autoris de Dios, es decir, que el mundo está regido por la providencia divina. Así pues, los hechos sorprendentes del Antiguo Testamento no son metáforas, sino que son milagros. Dios viola puntualmente sus propias leyes, como demostrando su omnipotencia puntualmente, ¿no? Evidentemente. Sí. Bueno, volviendo otra vez sobre el tema de la arquitectura, Vicente de Beauvais dice lo siguiente. La arquitectura consta de orden, disposición, euritmia, simetría y belleza, pero por encima de todo de proporción entendida como manifestación heráldica y simbólica de la conciencia estética del oficio, ¿vale? Esto es algo que se ve muy bien en el gusto por la simetría, ¿vale? Que lleva a, por ejemplo, la aparición de figuras como el águila de dos cabezas, que mucha gente se ha comido el coco interpretando el águila de dos cabezas pues como si se estuviera, que es un emblema típico imperial, ¿no? Y simplemente se empezó a poner de moda realmente el águila de dos cabezas en el medievo para que hubiera simetría entre las dos partes de una escultura, ¿no? Y así, por ejemplo, nos encontramos en Sant Cugat del Vallès, que en un determinado capitel el buen pastor se divide en dos para que haya simetría, con lo cual hay dos Jesucristos en lugar de uno, y en Sossá, en lugar de representar a los tres reyes magos, como no cae simétrico, tan solo se representan a dos. Entonces se crea pues toda una, como digo, obsesión por las relaciones matemáticas, que ya no tienen que ver con la alegoría, puramente cuantitativas, que se manifiestan muy bien en la arquitectura, ¿bien? Bueno, de aquí un apunte, un poco suelto, como digo, lo siento si es un poco aluvión, más aluvión aún de lo que suele ser las clases, pero es que realmente, como digo, hay muchos temas y el tiempo siempre es breve, pero hoy más que nunca, ¿no? Bien, simplemente quisiera señalaros una cosa, que es que los medievales no son religiosos pero no puritanos, ¿no? Así, por ejemplo, tenemos autores como Mateo de Vendôme, que da las reglas exactas para componer la bella descripción de una mujer, o Balduino de Canterbury, que elogia la trenza como un peinado femenino, o gente mucho más obscena, como es el caso de Gilberto de Oilán, quien muestra su preferencia por las tetas pequeñas diciendo lo siguiente: bellas son, en efecto, las tetas que se elevan poco, son moderadamente túrgidas, retenidas, no comprimidas, dulcemente sujetas y no libremente fluctuantes, ¿no? Es decir, que de estos también se debatía en mitad de una suma teológica. Bien, hay un tema interesantísimo que entra aquí ya como algo distinto de lo que hemos estado debatiendo, que es la polémica que hubo entre cistercienses y cartujos, esto es San Bernardo, Alejandro Neckham, Hugo de Folló, contra el lujo y el empleo de medios figurativos en la decoración de las iglesias. Esto es el uso de seda, oro, plata, vitrales, esculturas, pinturas, tapices. Todo eso se prohíbe en el Estatuto Cisterciense, básicamente como placeres maravillosos pero perversos. Esto es perverso gastarse el dinero en la decoración cuando la mayoría de los fieles vive en la más absoluta indigencia. Aquí la doctrina es la misma que postuló el comunista Bertolt Brecht, primero pan y después arte. Esto está, por supuesto, expresado por el más asceta de los ascetas, que es precisamente San Bernardo, quien en su apología de Guillermo dice lo siguiente:
Pero nosotros, los que ya hemos salido del pueblo, los que hemos dejado por Cristo las riquezas y los tesoros del mundo, con tal de ganar a Cristo, lo tenemos todo por basura. Todo lo que atrae por su belleza, lo que agrada por su sonoridad, lo que embriaga con su perfume, lo que halaga por su sabor, lo que deleita por su tacto. Todo esto es basura. Bien, aquí evidentemente pues, nos encontramos de nuevo con una estética socrática en la que los mártires pues, son bellos anímicamente, aunque por fuera pues sean absolutamente, que estén mutilados, y así, esto lo retoman, digo que es socrática, pero también podría decir que es boeciana, porque está en Boecio la idea de que si los hombres tuvieran la vista del Linceo, verían que el corporalmente bellísimo Alcibíades es en realidad anímicamente muy feo, es decir, que es perverso y es, mientras que Sócrates es justo lo inverso. Bien, frente a este digamos, ascetismo, pues tenemos la doctrina de, a ver, no sé si cabe ahora mismo contar alguna cosilla también de nuevo los padres de la Iglesia sobre este tema de la belleza corporal, porque por ejemplo, en el pedagogo Clemente Alejandrino decía lo siguiente acerca de la fealdad de Jesucristo, ¿vale? No era hermoso con la fantástica hermosura de la carne, sino con la verdadera belleza del alma, que es la caridad, y con la verdadera belleza del cuerpo, que es la inmortalidad. ¿Bien? O San Justino, el rey a quien veneramos no tuvo la belleza de la forma, la belleza propiamente dicha no pertenece a la carne, que no es sino fealdad, toda carne es como heno. Vale, y poco más allá, Orígenes, sí, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos en el día de la resurrección, más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como lo que escondimos en el rostro fue menosprecio y no lo estimamos. Bueno, aquí la verdad es que no sé ni esto si lo he copiado mal o qué, pero no hay verbo, ¿no? No hay verbo. En fin, que también es que esta gente escribía como le daba un poco la gana, ¿no? Es que tengo unas frases aquí de los padres de la Iglesia que son dignas de leer, ¿no? Por ejemplo, en la Perfecta Casada de Fray Luis de León, básicamente se reproduce el pasaje que tiene en el pedagogo Clemente de Alejandría sobre el tema del maquillaje femenino. Dice lo siguiente: las que hermosean lo que se descubre y lo que está secreto lo afean, no miran que son como las composturas de los egipcios, los cuales adornan las entradas de sus templos con arboledas y ciñen sus portales con muchas columnas y edifican los muros de ellas con piedras peregrinas y los pintan con escogidas pinturas, y los mismos templos los hermosean con plata y con mármoles traídos desde Etiopía, y los sagrarios de los templos los cubren con planchas de oro, mas en lo secreto de ellos, si alguno penetrase allá y si con prisa de verlo escondido buscare la imagen de Dios que en ellos mora, y si la guarda de ellos o de algún otro sacerdote con vista grave y contando primero algún himno en su lengua y descubriendo un poco el velo le mostrase la imagen, es cosa de grandísima risa ver lo que adoran, porque no hallaréis en ellos algún dios como esperabais, sino un gato o un cocodrilo o alguna serpiente de las de la tierra o otro animal semejante, no digno de templo, sino dignísimo de cueva o de escondrijo o de cieno. Tales pues me parecen a mí las mujeres que se visten de oro y se componen los rizos y se untan las mejillas y se pintan los ojos y se tiñen los cabellos y que ponen toda su mala arte en ese aderezo, muelle y demasiado, y que adornan este muro de la carne, es que son la hostia, y que adornan este muro de la carne y hacen verdaderamente como en Egipto, para atraer así a los desventurados amantes, porque si alguno levantase el velo del templo, digo, si apartase las tocas, la pintura, el bordado, el oro, el afeite, esto es, el velo y la cobertura compuesta de todas estas cosas, por ver si hallaría dentro lo que de veras es hermoso, abominarialas, a lo que yo entiendo sin duda, porque no hallara en su secreto de ellas por moradora, según lo que era justo, la imagen de Dios, que es lo digno de precio, mas hallara que en su lugar ocupa una fornicaria y una adúltera lo secreto del alma. Bien, sigo, es que sería demasiado, aquí ya es simplemente cebarse, ¿no? Bien, seguimos. Entonces, frente a esto, ¿no? Que es como la imagen así tradicional de que hay que abstenerse de todo, afeite y demás, pues tenemos a la drag queen de la protoescolástica, que es Suyer de Saint-Denis, quien pues le gustaba mucho el oro, como un rapero básicamente, y así enumera el tesoro de su iglesia, construida según el modelo del Templo de Salomón,
cito textualmente, por miedo de que el olvido, celoso rival de la verdad, se insinúe y borre el ejemplo para una acción sucesiva. Y lo que aprecia más que el símbolo y la alegoría de lo que tiene ahí, en oro y plata y piedras preciosas variadas, lo que adora no es tanto lo que está representándose, sino los materiales puros y duros. Y dice lo siguiente, de una manera muy interesante, en ese libro, que se llama The Reviews de las cosas de la administración de la Iglesia, se titula el texto en castellano, ¿no? Por lo tanto, cuando por el amor que siento hacia la belleza de la morada de Dios, la calidoscópica hermosura de las gemas me distrae de las preocupaciones terrenas y transfiriendo también la diversidad de las santas virtudes a las cosas materiales y a las cosas inmateriales, la honesta meditación me convence de que me conceda una pausa. O sea que aquí lo que está utilizando es pues todo esto, ¿no? La hermosura de las gemas como distracción de las preocupaciones terrenas, ¿no? Me parece verme a mí mismo en una región desconocida del mundo que no está ni completamente en el fango terrestre ni totalmente en la pureza del cielo, y me parece poder mudarme con ayuda de Dios de esta inferior a la superior de forma anagógica. O sea que aquí el objetivo de todos estos adornos no es, como ya hemos visto en el Division Pajita, mostrar lo divino a través de formas negativas, como es el caso del oso o del león, sino como situarse en un punto intermedio entre el fango terreno y la luz divina. Así Suger entronca, pues como digo, con un gusto acrítico de coleccionistas, como es el ejemplo paradigmático del duque de Berry, que tenía una colección de 3.000 objetos, incluyendo 700 cuadros, un elefante embalsamado, una hidra, un basilisco, un huevo que un abad había encontrado dentro de otro huevo, un poco de maná caído durante una Eucaristía, varios cuernos de monoceronte, que le habían vendido como si existiera eso del monoceronte, el anillo prometido de San José, cocos, dientes de ballena, conchas de los 7 mares y un inmenso etcétera, ¿no? Quiero decir que no hay distinción, estaba todo a lo que luego se llamará en Alemania la Wunderkamera, ¿no? Donde todo se exponía en una pedazo de sala en la que tenías pues simplemente lo más suculento, pero sin distinción ni crítica de ningún tipo. Bien. Junto con evidentemente, esta estética de lo mundano, pues va de la mano de la apreciación del mundo como algo bueno y bello. Esto está también en el Génesis, ¿no? Cuando en el sexto día Dios ve que todo lo que ha creado es bueno. Y sobre todo entra esto en el medievo a través del libro de la sabiduría comentado por Agustín, en el que se afirma que el mundo está creado según número, modo y mesura. Y a partir de aquí, pues desarrollan los escolásticos su teoría del modo, la forma, el orden, la sustancia, la especie y la virtud, lo constitutivo, lo congruente y lo discernible, ¿vale? Dice lo siguiente, también aquí, evidentemente, no solamente influye, como digo, el libro de la sabiduría, San Agustín y el Génesis, sino también Platón, ¿no? En el Timeo dice lo siguiente Platón: este mundo, comentado por Calcidio, que es el comentarista que toman como de referencia buena parte de estos escolásticos. Este mundo, al recibir animales mortales e inmortales y al estar lleno de ellos, se ha convertido en un animal visible, que coge todo lo visible, es imagen de lo inteligible, Dios sensible, máximo, óptimo y bellísimo, y es perfectísimo este cielo uno y ungénito. Bien, a ver cuánto me queda y cuánto... Sí, no me queda, más o menos voy a cerrar sobre hora. Bien, aquí, simplemente para cerrar, quisiera comentar un par de cosas sobre el tema del problema de la corrección de la vista. O sea, quiero decir que conjuga los dos temas que hemos ido tratando en paralelo, que son básicamente, a mi juicio, pues por un lado toda la cuestión de la estética, básicamente, por decirlo muy esquemáticamente, la estética cuantitativa frente a la estética cualitativa, ¿no? O sea, los que simplemente toman el criterio de muchos objetos, proporción, matemáticas o alegoría, símbolo, etcétera, ¿no? Entonces, esos dos, como criterios estéticos, podemos decir, el cualitativo y el cuantitativo, se conjugan en lo que es una cosa que empieza a surgir en el medievo, pero que alcanza su mayor expresión en la teoría de la perspectiva del Renacimiento, que es pues el intento de solución de los problemas de corrección de la vista. ¿Vale? Este es un problema que es clásico, que está en Fidias, ¿no? Cuando se cuenta que Fidias pues era autor de una Atenea, esto lo cuenta Plinio, ¿no? Era autor de una Atenea cuya parte inferior era demasiado corta si se veía desde cerca, pero que si uno se ponía precisamente debajo de la estatua, pues se recomponía como absolutamente simétrica, mejor dicho, proporcionada de nuevo conforme al criterio vitruviano de una cabeza por 10 pies, o sea, una cabeza es igual a una décima parte del cuerpo. Aquí el concepto que hay que manejar, como contradistinto del concepto de proporción, es el concepto de euritmia, que está en el Vitruvio. Vitruvio dice que la euritmia es la belleza conforme a las exigencias del ojo, ¿vale?
Y se distingue la proporción en el sentido que la proporción no es subjetiva, sino objetiva, ¿no? Por ejemplo, la famosa corrección visual que tienen las columnas del Panteón, el Partenón, ¿no? Que ya, como hemos visto, está también en Egipto varios siglos antes de la corrección óptica del Partenón. Bien. Ejemplos medievales de este ejercicio que, como vimos, o sea, lo que normalmente se suele entender por parte de ciertas personas que simplemente no conocen la bibliografía, que se ha producido desde casi comienzos del siglo hasta el día de hoy, siglo XX digo, es que la perspectiva se perdió, ¿no? Quiere decir que en algún momento pues la perspectiva se conocía y luego hubo un momento que se perdió y ya se volvió a descubrir pues como una especie, como algo que estaba ahí. Pero evidentemente la perspectiva se conocía porque se ejercitaba, si bien no en la pintura, sí en la escultura. Y así se puede ver, por ejemplo, cómo en la Galería de los Reyes de la Catedral de Amiens se ve, las esculturas están hechas de manera precisa para ser contempladas precisamente a 30 metros de distancia en vertical, en un ángulo muy cerrado. Si uno los ve, digamos, a la misma altura, cosa que se puede hacer hoy, pues simplemente creando una barandilla o con un dron o con lo que sea, se ve de una manera muy clara cómo tienen un cuello muy largo, los ojos están muy separados de la nariz, etc. Esto sucede también en Reims, ¿no? En las estatuas de Reims, en las estatuas de los pináculos de la Catedral de Reims, que están también a unos 30 metros de altura, pues se ve como los brazos son muy cortos, los cuellos son muy largos, los hombros están muy bajos y las piernas son muy cortas. Pero todo esto bajo la idea de que la perspectiva no tiene tanto que ver con la representación, con el Trompe-l'œil, esto es con la simulación de que el 2D se convierte en 3D, sino también con la corrección de las deformidades, de las aberraciones de la vista desde un determinado punto de vista. Bien, aquí un tema interesante es por qué la vista tiene tan buena prensa y tanta publicidad y propaganda, cuando no, la vista es el sentido máximo entre todos los 5 sentidos, cuando, como vemos, pues tiene muchos errores, deformidades, no se ajusta a la proporción ni a la real, sino que le gusta ser engañada, por así decir. Bien, esto sobre todo se hereda a través de San Agustín, ¿no? O sea, un Agustín en De Ordine pues dice que la belleza tan solo se predica de la visión y de la moral, es decir, que el oído y los sentidos inferiores no tienen pulcritudo, sino que tienen suavitas, o sea, que es interesantísimo, ¿no? Que la música no es bella, sino que es suave, en todo caso. Esto por supuesto, plantea el problema de la jerarquía de los sentidos que Santo Tomás sanciona a favor del oído y de la vista y que ya prácticamente se hereda en toda la tradición occidental. Para Ricardo de San Víctor, la contemplación es una mirada libre de la mente hacia las maravillas de la sabiduría acompañada de una suspensión de la admiración. Sobre la visión, pues se va articulando poco a poco toda una teoría traída desde la óptica musulmana de Alhazen en su libro sobre la perspectiva, a través del libro sobre la inteligencia de Vitelo, en que se dice que la visión no es sino la facultad producida por el ojo en tanto que espejo. Aquí se articula por primera vez la metáfora del espejo de la naturaleza, una cosa que luego ha sido muy criticada por autores contemporáneos, como es el caso de Richard Rorty, que tiene un tratado sobre el tema de cómo toda la filosofía ha entendido el problema del conocimiento del mundo bajo la metáfora del espejo, ¿no? Quiere decir que la visión, al fin y al cabo, como elemento, como órgano privilegiado de acceso al conocimiento y de acceso al mundo, pues al fin y al cabo funciona como un espejo, o sea, básicamente a través de la impresión, o bien proyectando los rayos hacia los objetos, que es una teoría que está relativamente en boga en ciertos autores, o bien simplemente pues recibiendo la impresión sensible del color y de la suavidad de los objetos. En su libro sobre la perspectiva, Vitelo distingue dos formas de percepción, básicamente una sensible y otra en la que la intuición se conjuga con el conocimiento. Dice lo siguiente: las formas no son bellas como no sea a causa de los aspectos particulares y de su recíproca unión, de la unión de una pluralidad de aspectos de las formas visibles, y no solo de los aspectos particulares visibles nace la belleza de la visión. Así hay aspectos simples de la intuición sensible, bajo las cuales algo puede ser bello, a saber, la magnitud, la figura, la continuidad o la discontinuidad, la rigurosidad o planitud, pero también aspectos complejos y relativos a cada cultura. Bien, simplemente comentar una cosa muy rápida ya como cierre sobre el tema de los trascendentales y la doctrina de las dos perfecciones, ¿vale? Porque para mí creo que es muy interesante, que esto es lo que distingue realmente a la tratadística cristiana, digamos, católica, de la ortodoxa, que es que
la mayor parte de los escolásticos reconocen la posibilidad de que en el arte haya dos tipos de perfecciones, ¿vale? Esto está en Santo Tomás, pero básicamente está presente de manera implícita en todos los autores previos. La idea de que un artefacto tiene dos tipos de perfecciones, a saber, la imperfección primera, que es aquella que consiste en el acomodo a la intención del artífice, y la perfección segunda, que es el acomodo a la función esperada de ese tipo de artefacto, ¿vale? Así se reconocen dos tipos de finalidad, a saber, la finalidad de la intención del autor y la finalidad de la función del artefacto. Como hemos visto, los cartujos reconocían que los objetos a los que ellos estaban renunciando eran agradables y eran maravillosos, y por eso le llamaban maravillosa perversión, porque eran perfectos conforme a la primera intención, quiere decir que estaban muy bien hechos, que eran perfectos por la intención del artista en plasmar determinadas formas sobre la materia, pero no eran perfectos según la segunda perfección. Esto es la función social, teológica o religiosa que deberían cumplir esos objetos. Porque, por ejemplo, en lugar de animar a la oración, pues te distrae. Si tú estás en una iglesia y hay un montón de gargolitas y de mujeres desnudas, etcétera, etcétera, pues tú ya no estás pensando en lo que tienes que pensar, ¿no? Esa es un poco la idea que está de fondo. Entonces, esto, como digo, está ahí, también en San Buenaventura, frase maravillosa de San Buenaventura, que dice lo siguiente en sus sentencias. Libro de Sentencias 2, dice lo siguiente: la imagen del diablo, voy a leerlo lento, la imagen del diablo se denomina bella cuando representa bien la fealdad del diablo y es por tanto fea. O sea, pintar bellamente al demonio consiste en representarlo feo. Esa es esa es la perfección, tanto primera como segunda, del artista. Es perfección primera porque adecúa perfectamente la idea del demonio a su encarnación artística como artefacto, pero también tiene perfección segunda porque representa a Dios no como un modelo a seguir, sino precisamente como lo más abyecto. Pero es maravilloso. La imagen del diablo se denomina bella cuando representa bien la fealdad del diablo y es por tanto fea. Bien, esto soluciona todos los problemas que hemos visto del siglo XIX sobre la estética de lo feo y de lo bello, y lo bello como el valor por excelencia, ¿no?, de las artes, que ha llevado a muchos a no saber ni siquiera comprender en qué consiste el arte contemporáneo, que va más allá de esas dos categorías, en fin. No, es que basta con ir al siglo XIII, es que basta con volverse al siglo XIII un poquito para pillar un poco de tonsura intelectual. Bien, poco más que comentar, salvo mencionar brevemente pues la doctrina. No, vamos a San Agustín, sin más. Porque ya me he pasado de hora y San Agustín tiene algunas frases así potentísimas, y ya está, simplemente vamos a leerlas. Dice lo siguiente, es que las tengo, a ver, dice, a ver, más o menos, esto es importante, a ver, más o menos. Vale, sí, aquí está. ¿Qué hay, pues, que no pueda servir al alma de recordatorio de la primera hermosura abandonada cuando sus mismos vicios le aguijan a ello? Porque la sabiduría de Dios se extiende de este modo de uno a otro con fin, y por ella el Supremo Artífice coordinó todas sus obras para un fin de hermosura. Así, aquella bondad no envidia a ninguna hermosura, desde la más alta hasta la más ínfima, pues sólo de ella puede proceder, de suerte que nadie es arrojado de la verdad que no sea cogido por alguna efigie de la misma. Indaga qué es lo que en el placer corporal cautiva, nada hallarás fuera de la conveniencia, pues si lo que contraría engendra dolor, lo congruente produce deleite. Reconoce, pues, cuál es la suprema congruencia. No quieras derramarte fuera, entra de ti mismo, porque en el hombre interior reside la verdad. Si hallares que tu naturaleza es mudable, trasciende a ti mismo, mas no olvides que al remontarte sobre las cimas de tu ser, te elevas sobre tu alma, dotada de razón. Encamina, pues, tus pasos allí donde la luz de la razón se enciende, pues ¿a dónde arriba todo buen pensador sino la virtud? La cual no se descubre a sí misma mediante el discurso, sino que es más bien la meta de toda dialéctica racional. Mírala como la armonía superior posible y ve en conformidad con ella. Confiesa que tú no eres la verdad, pues ella no se busca a sí misma, mientras tú le diste alcance por la investigación, no recorriendo espacios, sino con el afecto espiritual, a fin de que el hombre
interior concuerde con sus huéspedes, no con la fruición carnal baja, sino con su subidísimo deleite espiritual. Pues bueno, tampoco es el pasaje más maravilloso que tenía. La verdad es que es una putada que haya cogido este entre varios que tengo aquí, bastante gordos. Pero bueno, más o menos da un poco el tono de también una cosa que es muy importante, que es que la doctrina de los trascendentales, a saber, que existen varios atributos, como es el caso de lo uno, lo bueno, lo verdadero, lo bello, es básicamente un antagonismo, como ya hemos dicho, respecto de los maniqueos, de la doctrina maniquea que estaba siendo celebrada por ciertas herejías de la región de Provenza y que estaban planteando pues todo un gran problema para sobre todo la corte papal en Aviñón, ¿no? Entonces ahí se reivindica la idea de que todos los seres, en tanto que seres, pues son unos buenos, verdaderos, cosas y bellos, ¿no? La belleza es uno de los atributos que más está discutida, pero yo creo que con todo lo que hemos mencionado acerca sobre todo de Felipe el Canciller, Felipe Canciller es el que introduce la doctrina de los trascendentales precisamente para combatir a los maniqueos, y poco más. Simplemente quería cerrar un poco con eso. Ya hablamos del Renacimiento, supongo, en la próxima clase, y con eso, pues nada, un bizcocho, nos vamos.